Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocar nuestras fibras más sensibles y nos va a dejar con una sonrisa en el corazón. Vamos a sumergirnos en una historia de amor que ha cautivado a miles, una narrativa que trasciende fronteras y que, como bien dice nuestro título, está destinada a ser un amor eterno que conquistará corazones. Sí, amigos, hoy hablamos de Halil Ibrahim y Esla. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y sobre todo para formar parte de esta comunidad que compartimos, donde desgranamos las emociones y las vivencias que nos mueven como seres humanos. ¿Alguna vez han sentido esa conexión mágica con alguien, esa chispa que parece desafiar el tiempo y la distancia? Esa sensación de que al cruzar miradas el universo entero se detiene por un instante, preparándose para orquestar una melodía única entre dos almas. Pues bien, la historia de Halil Ibrahim y Esla es precisamente eso, elevada a su máxima expresión. Es una epopeya moderna, tejida con hilos de destino y emociones intensas, que nos recuerda, con una fuerza arrolladora, que el amor verdadero, ese que se escribe con mayúsculas y se siente en cada latido, sigue existiendo en nuestro mundo, y a menudo en los lugares menos esperados. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, algo cambió irrevocablemente en sus vidas. No fue un amor a primera vista en el sentido superficial y fugaz que a veces se pinta, sino más bien un reconocimiento profundo, una resonancia ancestral, como si sus almas se hubieran estado esperando a través de incontables vidas, anhelando este reencuentro para finalmente encontrar su hogar. Halil Ibrahim, este hombre que a primera vista puede parecer imponente, de carácter fuerte, forjado por las vicisitudes de la vida y con una determinación férrea, esconde bajo esa coraza un corazón inmenso, rebosante de ternura y lealtad. Y luego está Esla con su dulzura natural, su espíritu indomable y una determinación que la impulsa a perseguir sus sueños, incluso cuando el camino se torna empinado. Juntos forman una pareja que irradia una química palpable, una energía magnética que envuelve a quienes los rodean y cautiva a quienes son testigos de su historia. Lo que los hace tan excepcionalmente especiales no es solo la intensidad de sus sentimientos, sino la forma en que se complementan a la perfección. Él le ofrece esa seguridad, ese puerto seguro y el apoyo incondicional que en el fondo de su ser, ella anhela y merece. Ella, por su parte, ilumina su vida con su alegría desbordante, su optimismo contagioso y una luz propia que disipa cualquier sombra. Juntos crean un equilibrio sublime, una sinergia perfecta, una fuerza imparable que los impulsa a superar cualquier obstáculo que la vida, con su caprichoso vaivén, les ponga en el camino. Hemos sido testigos con el corazón en un puño, de cómo sus vidas, inicialmente separadas por las circunstancias, por los caminos que el destino les había trazado de forma individual, se entrelazan de una manera casi predestinada, como si un hilo invisible las uniera desde antes de su nacimiento. La trama de sus vidas se teje con hilos de pasión desbordante, de lealtad a prueba de balas y, por supuesto, de ese toque de drama inherente a toda gran historia de amor, ese componente que eleva la narrativa y la hace verdaderamente inolvidable, que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando con ansias cada nuevo capítulo. Piensen, amigos, en esos momentos de vulnerabilidad compartida, cuando las máscaras caen y se muestran tal como son, con sus miedos y sus anhelos más profundos. Piensen en esas miradas cómplices en medio de la adversidad, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, que son un ancla en la tormenta. Piensen en esas palabras de aliento que se susurran mutuamente cuando el mundo parece derrumbarse a su alrededor, cuando la esperanza flaquea. Es en esos instantes íntimos, en esos gestos sencillos pero profundos, donde el amor se fortalece, donde se forja esa conexión inquebrantable que nada ni nadie puede romper. Y es que el amor entre Halil Ibrahim y Esla no es un amor superficial, de esos que se desvanecen con el primer soplo de dificultad. Es un amor que se nutre, que se alimenta de la comprensión mutua, del respeto profundo y de la admiración sincera que sienten el uno por el otro. Ambos han aprendido a ver más allá de los defectos, de las pequeñas imperfecciones que todos poseemos, para valorar las virtudes únicas que hacen especial al otro. Han aprendido a aceptar sus imperfecciones no como barreras, sino como parte integral de lo que los hace quienes son, de lo que los hace singulares y, en última instancia, perfectos el uno para el otro. Esta aceptación profunda, este amor sin condiciones, es lo que realmente construye un amor eterno. No se trata, amigos, de encontrar a la persona perfecta, porque la perfección tal como la imaginamos no existe. Se trata, más bien, de enamorarse perdidamente de la persona imperfecta que, precisamente por sus imperfecciones, es la persona perfecta para ti.
Sus desafíos a lo largo de su historia no han sido pocos y a menudo han sido crueles. Hemos sido testigos de traiciones dolorosas, de malentendidos que han puesto a prueba su paciencia y su confianza, y de presiones externas, tanto familiares como sociales, que han intentado separarlos, desgastar su vínculo y apagar la llama que los une. Pero una y otra vez, su amor ha demostrado ser más fuerte, más resiliente, capaz de resurgir de sus cenizas con una fuerza renovada. Han demostrado, para nuestra admiración y asombro, que la verdadera fuerza de una relación no reside en la ausencia de problemas, sino en la voluntad inquebrantable de luchar por ella, en la capacidad de perdonar las heridas del pasado y en la convicción profunda de que juntos son invencibles, que juntos pueden con todo. ¿No es inspirador, amigos míos, ver cómo se levantan el uno al otro cuando caen, cómo se ofrecen una mano amiga y un hombro en el que apoyarse cuando la vida se vuelve demasiado pesada? Cómo se dan la mano para enfrentar juntos las tormentas, sabiendo que la unión hace la fuerza. Eso, amigos, es la verdadera esencia del amor, la manifestación tangible de un vínculo que trasciende lo terrenal. Además de la intensidad desbordante de sus sentimientos, la forma en que se comunican es otro pilar fundamental de su relación, una de las claves de su éxito. No tienen miedo de expresar sus emociones más profundas, de compartir sus miedos más oscuros y de confesar sus esperanzas más anheladas. Esta apertura total, esta honestidad brutal y conmovedora, crea un puente de confianza inquebrantable que es absolutamente esencial para cualquier relación duradera y saludable. A menudo en la vida real, el miedo al rechazo, el temor a ser juzgados o simplemente el pánico a ser vulnerables nos impide comunicarnos de forma efectiva, creando barreras invisibles que terminan por erosionar la conexión. Halil Ibrahim y Esla nos enseñan, a través de su ejemplo, que la valentía de abrir nuestro corazón, de mostrarnos tal cual somos, es, en última instancia, la llave maestra para desbloquear un amor más profundo, más significativo y verdaderamente eterno. Las familias, ese entramado complejo de relaciones y afectos, un elemento tan importante y a menudo decisivo en muchas culturas, también juegan un papel crucial y multifacético en su historia. Hemos visto cómo sus lazos familiares se convierten, en muchos momentos, en un apoyo sólido, un refugio de amor y comprensión. Pero también, en otros pasajes, se transforman en una fuente de conflicto, de presiones y de desafíos que ponen a prueba su capacidad de mantenerse unidos. Sin embargo, incluso en medio de las diferencias, de las tensiones y de las inevitables discordias familiares, el amor puro y genuino entre Halil Ibrahim y Esla sirve como un punto de unión, un catalizador para la reconciliación, la comprensión mutua y el perdón entre sus seres queridos. Es un testimonio vivo y conmovedor de cómo el amor verdadero, en su forma más elevada, puede ser una fuerza unificadora, capaz de sanar las heridas y de tender puentes entre las almas. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidarnos de la pasión. Ese fuego que arde entre ellos con una intensidad casi incendiaria, esa atracción magnética que los mantiene irremediablemente unidos, como imanes que se buscan y se encuentran una y otra vez. No es solo una atracción física, aunque ésta esté presente y sea poderosa, sino una conexión emocional y espiritual profunda, una resonancia que se manifiesta en cada gesto, en cada roce, en cada mirada cargada de significado. Esta pasión es lo que mantiene viva la llama del amor, lo que los impulsa a buscar constantemente la cercanía, la intimidad y esa conexión tan especial que los define. Es esa chispa vital, ese motor incansable que los hace sentir vivos, vibrantes y profundamente conectados el uno con el otro. La evolución de sus personajes a lo largo de la historia también es un aspecto digno de profunda mención y admiración. Ambos han crecido, han madurado y se han transformado gracias a su relación. Han aprendido de sus errores pasados, han superado sus debilidades internas y se han convertido, gracias a la influencia mutua y al amor que comparten, en mejores personas. Este crecimiento conjunto, esta aspiración a ser mejores el uno para el otro, es una de las señales más claras y esperanzadoras de un amor sano, floreciente y con un futuro prometedor. Cuando una relación te inspira a ser mejor, a alcanzar tu máximo potencial, a sacar a la luz la mejor versión de ti mismo, entonces, amigos míos, sabes con certeza que estás en el camino correcto, que has encontrado algo verdaderamente valioso. Y ahora, llegamos a ese momento en el que debemos hacer un resumen, trazar una línea sobre lo que hemos explorado y compartido hoy. Hemos desgranado la profunda y misteriosa conexión entre Halil Ibrahim y Esla, esa chispa inicial que parece haber sido destinada a durar para siempre, a pesar de los vientos y las mareas. Hemos analizado con detenimiento cómo se complementan a la perfección, creando una armonía única.
Hemos reflexionado sobre cómo su amor se fortalece, no a pesar de las adversidades, sino precisamente a través de ellas, como el metal que se forja en el fuego. Hemos destacado cómo su comunicación abierta y honesta, junto con esa pasión que los une, son pilares fundamentales de su relación, los cimientos sobre los que construyen su futuro. Hemos constatado también el papel crucial y, a veces, complejo de sus familias y cómo sus personajes individuales han crecido y madurado gracias a la fuerza y al aprendizaje que este vínculo les ha proporcionado. En definitiva, su historia es un recordatorio poderoso, un faro de esperanza en nuestro mundo, de que el amor verdadero, ese amor que tiene la capacidad de conquistar corazones y de superar cualquier barrera, sigue vivo, late con fuerza y nos inspira a todos a creer en él. Quiero agradecerles de corazón, a cada uno de ustedes, por acompañarme en este viaje emocional hoy. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes, en este espacio que es nuestro, esta fascinante historia que nos ha conmovido a tantos. Ahora, me encantaría saber sus opiniones, sus impresiones. ¿Qué es lo que más les ha gustado de la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué aspecto de su relación les ha resonado más? ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus propias vidas, alguna conexión que les haya parecido destinada? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me nutro de sus palabras y disfruto enormemente conversando con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, si les ha tocado el corazón y les ha inspirado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, para que ellos también puedan contagiarse de esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad en constante crecimiento, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias, análisis y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones y más historias para compartir. Un abrazo enorme para todos.